Esto es Al Minuto, las noticias que te impactan, los hechos que te importan en el momento en que suceden, les informa Andrea Linares. Y también les informa este servidor, yo soy Borja Voces. Si está pasando, te lo estamos contando. Comenzamos. Hoy el jurado en el caso de Sean Diddy Combs llegó a un veredicto. El rapero fue declarado culpable de cargos de prostitución, pero no culpable de la mayoría de los cargos más graves. Vámonos derechos y en vivo hasta Nueva York con Fabiola Galindo, quien tiene todos los detalles. Fabiola, muy buenas tardes. Última hora, adelante. Así es, Andrea, Borja, muy buenas tardes. Tras 3 días de deliberaciones, este gran jurado ha absuelto del cargo más importante y más grave a Sean Diddy Combs, pero lo ha encontrado culpable de 2 de los 5 cargos. Estos 2 cargos son los menores, por así decirlo. Veamos, estos son los cargos de los que se le acusaba. El primero era por conspiración para cometer un crimen. Ha sido encontrado no culpable. El segundo, de tráfico sexual por coerción de Cassandra Ventura, no culpable. El tercero, transportación con fines de la prostitución de Cassandra Ventura, culpable. El cuarto, tráfico sexual de Jane, una mujer que usó este seudónimo y que era también una exnovia de Combs, no culpable. Y culpable de transporte con fines de prostitución de esta mujer, la segunda acusadora, Jane. Pero los testimonios de estas mujeres no fueron suficientes para convencer al gran jurado de lo que la fiscalía acusaba a Combs, es decir, que era la cabeza de una organización criminal que a través de la extorsión y la conspiración explotaba sexualmente a estas mujeres. A lo largo de este juicio hemos visto cómo la defensa básicamente hizo un buen trabajo, por así decirlo, demostrando que estas mujeres tenían todavía algún tipo de afecto por Sean Diddy Combs, lo que contradecía sus testimonios y los argumentos de la fiscalía. También hemos visto cómo ellas básicamente describieron con lujo de detalles desgarradores muchas veces, de cómo dicen fueron extorsionadas sexualmente, cómo ellas se veían obligadas a través de amenazas de participar en estas fiestas en donde las obligaba, o Sean Diddy Combs supuestamente las obligaba a realizar estos actos sexuales pues degradantes. Ahora bien, la defensa, o mejor dicho, los abogados de Cassie Ventura enviaron un comunicado y quiero leerlo. Este proceso, dicen, criminal empezó cuando nuestra clienta Cassie Ventura tuvo el valor de presentar una demanda civil en noviembre del 2023. El abogado dijo que aunque el gran jurado no halló culpable a Combs por tráfico sexual, ella abrió el camino para que un jurado lo encontrara culpable de transportarla con fines de prostitución. Agregó que ella demostró una valentía y trajo atención a la realidad de los hombres poderosos en nuestra órbita y cómo el mal comportamiento que persiste durante décadas muchas veces no tiene repercusiones. Cierro cita de los abogados de Cassie Ventura. Hay un atasco en los servicios de inmigración, pero vamos, que eso no es nuevo. Lo nuevo es que USCIS ha aumentado un 23% los casos acumulados entre diciembre y marzo. Pues vamos a entender un poquito más qué es lo que está ocurriendo. Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Televisa Univisión, nos acompaña para darnos esos detalles. Como siempre, bienvenido, Jorge. Muy buenas tardes. Hola, Andrea, Borja, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Pero bueno. Cuéntenos cuál es el motivo de que estamos reportando este incremento en el número de casos atrasados La base o de estancados datos, allí. La base de datos del Servicio de Inmigración ya está actualizada la información hasta el 30 de marzo de este año, que correspondería casi a los 3 primeros meses de este gobierno. En diciembre, el Servicio de Inmigración, cuando se fue el presidente Biden, tenía 9.2 millones de casos acumulados. Era una cantidad extraordinaria. Pero en marzo, después de que asumiera el presidente Trump, los casos suman 11.3 millones. Es una cifra enorme y eso es preocupación porque son los servicios que da la agencia que se están demorando cada vez más o se están atascando también. Y en ese maravilloso Big One Bill, Beautiful Bill. ¿Hay dinero para eso? ¿Hay fondos para USCIS para que se puedan depurar todos esos casos? La mayoría de los fondos están destinados no a la depuración, sino a vaciar la cantidad de casos, pero por otras vías, ya sea para desestimar casos, por ejemplo, y esa es otra de las preocupaciones. También hay que entender que este gobierno ha dado autoridad discrecional a funcionarios de inmigración para desestimar casos, incluso sin juicio, y también a los jueces para desestimar casos.
La preocupación está, por ejemplo, en el alto número de permisos de trabajo que están en espera de ser otorgados y también de asilos afirmativos. Hay 1.5 millones de casos de asilo y cada vez se ven más estas cartas que envía el Servicio de Inmigración que están desestimando los casos de asilo porque después de evaluarlos consideran que no cumplen con los requisitos para una petición de asilo. Ahora, para llegar a este punto, ¿qué fue lo que lo ocasionó de que tengamos tantos casos sin resolverse? Esto venía acumulándose ya desde el 2013 más o menos. En 2013 cuando fue advertido por primera vez el gobierno, en ese tiempo el presidente Obama, de esta crisis que venía a la frontera, que iba a haber una acumulación de casos en la frontera, personas pidiendo asilo. Pero los tiempos de procesamiento también se fueron elevando porque la cantidad de personal para atender tantos casos, entonces todo eso se fue complicando, fue un caldo de cultivo que se fue generando de esta manera. Pero ahora el problema está en que los propios funcionarios, por ejemplo, el secretario de Estado Rubio en algún momento con lo del TPS de Venezuela, sugirió que las personas al perder el TPS, por ejemplo, solicitaran asilo. Quizás miles de personas presentaron sus solicitudes de asilo y a eso obedece que estamos viendo incrementos notables que causan preocupación. Claro, esto no es simplemente un número, es decir, no estamos mostrando estas cifras para decir, uy, qué madre mía, qué retraso tiene USCIS, es que esto afecta a la vida de los migrantes. ¿De qué manera estos datos y este gran retraso en la depuración de casos está afectando el día a día de nuestra comunidad? Por ejemplo, personas que tienen derecho a solicitar un permiso de trabajo. Si hay tanto caso en espera, por lo tanto, los tiempos de procesamiento también aumentan. Claro. Entonces, esa persona con el interés y el derecho de trabajar en Estados Unidos está en el limbo. No lo puede hacer hasta que no llegue el permiso. Correcto. Las personas que renuevan permiso de trabajo, si tienen un permiso de trabajo vencido y los paran en la calle, por ejemplo, y ICE les pregunta dónde está tu carnet de identidad o algo, y muestran una documentación vencida, no es válida. Entonces también corren riesgo. Personas que son menores de edad, que están en un proceso de ajuste, pero por estas demoras cumplen la mayoría de edad, pasan a categorías diferentes. Es decir, hay muchas implicaciones que pueden traer serios problemas para las personas que están esperando que el Servicio de Inmigración actúe. Esta tarde, el proyecto de ley de gastos internos del presidente Trump vive un presente y futuro incierto en la Cámara de Representantes. La propuesta regresó a la Cámara Baja con varias enmiendas agregadas en el Senado, donde fue aprobada por el voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance. Y la verdad que los cambios no tienen muy contentos a varios legisladores republicanos, quienes de ya han dicho que no van a votar a favor. Vamos en vivo con Edwin Pitti, quien se encuentra en la capital del país. Edwin, tú tienes todo lo relacionado con el tema. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Borja y Andrea. Continuamos a esta hora monitoreando muy de cerca lo que está pasando en el Pleno de la Cámara de Representantes, donde poco a poco se ha ido votando en diferentes enmiendas. Todas tienen que ver con el proceso de cara al debate final para que entonces pueda haber un voto de conclusión que pueda ya sea, pues, enviar esta propuesta de ley al escritorio del presidente Donald Trump para que lo pueda firmar o implementarle muchos más cambios para que sea regresado al Senado, retrasando muchísimo más este controvertido plan que fue aprobado en el Senado en las últimas horas. Pero como pueden ver en pantalla, hay 38 republicanos que por el momento no han votado todavía. Los demócratas poco a poco se siguen sumando y debo decir que todos los demócratas se encuentran en el Pleno de la Cámara de Representantes. No es el caso de los republicanos. Muchos no han podido llegar todavía a Washington DC para formar parte de ese debate. Incluso horas antes de que iniciara este procedimiento en el Pleno de la Cámara de Representantes, el líder republicano por Luisiana, Mike Johnson, estuvo reunido a puerta cerrada con varios de esos republicanos que no apoyan la medida del presidente precisamente por los diferentes recortes al programa como Medicaid. Y es que precisamente ha sido ese el punto de discordia, ya que un reporte del propio Congreso ha dicho que de ser aprobado este proyecto por los próximos 10 años, cerca de 11.8 millones de norteamericanos podrían quedarse sin cobertura de salud. Y en otro tema relacionado con la inmigración, un juez federal bloqueó antes de lo previsto el intento de la administración Trump de poner fin al estatus de protección temporal para los migrantes haitianos. El juez dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional violó la ley en su prisa por despojar de las protecciones de deportación y de permisos de trabajo
a más de 500,000 personas, afirmando que el gobierno no siguió los tiempos y el proceso que ordena el Congreso. Según el fallo, la designación de estatus protegido debe permanecer vigente hasta al menos febrero del año 2026. Atención a esto, a medida que continúan las operaciones de inmigración en el sur de California y en todo el país, surge ahora una nueva aplicación que permite a los usuarios reportar en tiempo real la presencia de agentes de ICE en su comunidad. Lorraine Cáceres nos explica cómo funciona esta innovadora plataforma y qué impacto tiene para los inmigrantes. Lorraine, muy buenas tardes para ti, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una aplicación que está generando controversia y, por supuesto, rechazo por parte del gobierno federal durante su visita el martes al nuevo centro para la detención de migrantes en Florida, conocido como el Alcatraz de los Caimanes. El presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtieron que estarían contemplando tomar acción legal no solo en contra del creador de la aplicación, sino además de la cadena CNN por reportar sobre ella, explicando cómo funciona. El gobierno federal dice que estas aplicaciones ponen en riesgo la seguridad de los agentes y son un impedimento directo a los operativos policiales. El zar de la frontera, Tom Homan, también ha expresado su repudio, al igual que la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Escuchemos. Be an incitement of further violence against our ICE officers. As you know, as you stated, there's been a 500% increase in violence against ICE agents, law enforcement officers across the country who are just simply trying to do their jobs and remove public safety threats from our communities. Y todo esto surge después de que esta semana CNN publicara un reporte sobre la aplicación ICE Block, en la que de forma anónima la gente puede reportar sobre la ubicación de agentes de ICE con la intención de alertar a personas indocumentadas. Su creador dice que al ver las imágenes de los arrestos quería hacer algo para ayudar. We're literally watching history repeat itself. And so I thought, what if there was an early warning system? And that's what became ICE Block. As of today, we have 20,000 users. We're hoping to grow that 10 or 100 times, of course. Y en respuesta a la situación, CNN reacciona diciendo no hay nada legal e ilegal en informar sobre la existencia de esta o cualquier otra aplicación, y dicho informe tampoco constituye promoción ni respaldo de la aplicación por parte de CNN.